que está diciendo Carmen. La clase trabajadora, yo quiero especificar para aquellos que, como nosotros, que no somos iluminados, somos simples trabajadoras, que la clase trabajadora no es solo la que está en activo. La clase trabajadora es los que están en activo, los falsos autónomos, los autónomos dependientes, los pensionistas, los que cobran en la economía sumergida, todos juntos somos clase trabajadora, porque parece que hablar de clase trabajadora es que yo no soy porque yo estoy en el paro. No, tú eres clase trabajadora en el paro. Claro. No sé si me he explicado bien, pero Perfectamente, creo perfectamente. sinceramente que hay que aclarar que clase trabajadora no es solo aquellos que van a trabajar a la fábrica. Clase trabajadora somos todos. Y aquí somos dos pensionistas que nos consideramos clase trabajadora hasta el día de nuestra muerte. Pues sí. A mí me parecía que había que aclarar eso un poco, ¿no? Que todo, y bueno, sobre lo que habláis del teletrabajo yo ya no tengo nada más que decir, pero sí tengo que decir algo sobre la conciencia de la clase. Nosotros hace más de 40 años que, bueno, en el franquismo, ¿para qué vamos a hablar del franquismo? En el franquismo mucha gente lo que hizo fue callarse para no ser violentada por el sistema. Y a partir de entonces nos vendieron una moto. Y los trabajadores compramos la moto y consideramos que el estado de bienestar venía a través del cambio de régimen, con la monarquía incluida, herencia del franquismo. ¿Y qué ocurrió? Empezamos a pensar que los trabajadores podíamos vivir como viven los burgueses, como viven los Sí, patronos, o sí, podíamos convertirnos en patronos. sí. Y entonces ahí hemos ido perdiendo poco a poco nuestra ideología. ¿Quién ayudaba a los patronos y al sistema a que esto ocurra? Pues evidentemente le han ayudado unas fuerzas que el mismo sistema ha elegido. Las revoluciones de colores, el 15M, etcétera, 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 por no extenderme y por no dar nombres que no quiero dar. Y ellos han ayudado a que el sistema nos haga olvidar de dónde venimos y quiénes somos y dónde estamos. Y hay una cosa importantísima, compañeras y camaradas, somos muchas. La clase trabajadora es, en número, gana a la clase que nos oprime y no somos conscientes de nuestra fuerza. No somos conscientes de nuestra fuerza. ¿Y por qué no somos conscientes de nuestra fuerza, Coro? Pues porque el sistema se ha encargado de que no, de que es lo que tú has dicho, de que es que hay una gran parte de la gente obrera que es que no tienen, esa conciencia se las han borrado. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú has dicho. Era un poco también como el querer llegar a ser tú también burgués, ¿no? Como, entonces ahí ya estamos entrando en un rulo y en un rizo en el que la gente se queda sin ideología, se puede estar sometida muchísimo más, controladísima, sin ningún tipo de estímulo, sin ningún... A ver, todo viene por un porqué, ¿no? Y el porqué está de dónde. Hombre, ¿qué le interesa al capital? ¿Qué le interesa a nuestro enemigo? Porque vamos, más no nos han podido explotar, más no nos han podido explotar ni nos han podido hacer. ¿Cómo ha quedado evidenciado ahora mismo con la crisis que estamos teniendo, ¿no? La del coronavirus. ¿Cómo ha quedado, cómo ha quedado clarísimo que sin las personas, que sin los trabajadores, no se puede hacer nada? Hemos sido nosotros los que estamos armando el país. Nosotros, los que están en los hospitales, los que se están dejando la vida, los que, por favor, conciencia de que paramos el mundo si paramos nosotros. Y ahí viene la importancia de las huelgas, porque Claro. el último mantra que nos ha mandado el capitalismo es las huelgas no sirven para nada. Ok. Y cuando se repite una mentira muchas veces se convierte en verdad. Sí, señor.
Pero el hecho objetivo es que sí que han servido, o sea, que han servido y tenemos muchos ejemplos y que de hecho la mayor parte de los derechos que estamos perdiendo son derechos que ganamos gracias a las huelgas. O sea, y eso es una cosa que es muy importante, porque en el momento en el que no hemos creído ese mantra, esos derechos que teníamos los hemos perdido, porque esos derechos en realidad se tenían que luchar, esos derechos no te los otorgan ni te los regalan, ni se los otorgan ni se los regalan a nadie, nunca, jamás regalan nada. Por supuesto que de los derechos que hemos tenido, jamás nos han regalado ninguno. A ver, que aquí han habido por el camino muchos muertos también, y mucha gente que ha dejado la vida en la lucha obrera, y muchos anónimos, y muchos héroes que no conocemos y que se quedaron en el camino. Por supuesto que sí, que hay resultados con las movilizaciones, por supuesto. Y a través de la historia reciente, me refiero yo, por ejemplo, que soy una persona de 63 años. Pues claro que han habido movimientos y han habido momentos puntuales en estos años en los que hemos tenido realmente fuerza, pero fuerza de verdad, que yo creo que hemos llegado incluso a acojonarlos un poco. Pero claro, luego ya lo que hablábamos, se han encargado de lo que dice, pues no sirve de nada, pues total, pues no te vale, pues ¿para qué? Pues no, eso es mentira. Y eso es lo que tiene que aprender la gente, que es mentira. Y que sin ellos, sin nosotros, es que no van a mover nada en el mundo, si nosotros no pueden hacer nada. Entonces, ¿por qué no lo entienden? Que si nosotros no estamos, no hay nada. Bueno, ¿alguna de las dos Cármenes que nos explique un poco bueno, sí, yo quería comentaros las huelgas? Sí, yo quería comentar que lleva mucho rato la pobre sin hablar. Bueno, yo quería comentaros que bueno, que en el tema de la huelga, a lo largo de todas las huelgas que hemos tenido aquí en nuestro país, quizá yo voy a comentar un poco la huelga de 1988, ¿no? El 14D, que fue quizá una de las huelgas más importantes que hemos tenido, la más importante por todo lo que supuso de que fue un cierre total y absoluto. Yo os puedo decir que bueno, que que gracias a lo bien que salió esa huelga, pues se consiguieron muchas cosas, es decir, entre ellas pues se derogó el plan de empleo juvenil que abría la puerta al contrato basura. No sé si os acordáis del típico contrato basura, ¿no? Que se hablaba en aquellos años, ¿no? Que también se consiguió la subida de las pensiones y que se vincularan al IPC. Y por supuesto, pues también se consiguió lo que son las pensiones no contributivas, ¿no? Se elevó el salario a los funcionarios y sobre todo lo que se consiguió es pues, lo que se consigue cuando una huelga se organiza bien y nos comprometemos todos, que es sentar a la patronal en una mesa y evidentemente cuanto más poder tengamos nosotros, pues más tienen que ceder ellos, si es que es una cuestión de números. Y por supuesto en esa huelga pues sí se consiguió que nos sentáramos y por supuesto tuvieron que ceder. No solo no se impuso, sino que además tuvieron que ceder. Bien, Ana, nuestra compañera Ana, acaba de unirse a la reunión. Un saludo, Ana. Buenas tardes. Hola. Saludos, Ana. Hola, Olga. Saludos. He venido sobre todo para demostrar que la Santísima Trinidad no existe. Yo quería disentir un poquito de Mari Carmen, en el sentido de que los subsidios no contributivos no son salario ni directo ni indirecto, es caridad del sistema. Entonces, efectivamente hay gente que no comería sin esos subsidios. Y en este sistema son necesarios, pero no me parece que eso sea una victoria. Creo sinceramente que eso no nos va a llevar nunca al camino del socialismo. Eso nos va a llevar a ponerle parches y a creernos
que el capitalismo tiene una cara amable. Y el capitalismo no tiene una cara amable, camaradas. El capitalismo viene a por nosotros. Eso por un lado. Y por otro lado, ha habido otras huelgas cocinadas por el sistema para demostrarnos que las huelgas no sirven. Hubo un 15 de mayo, que algunos dicen que nació en las flores, en el suelo, que salió de las piedras, y evidentemente todos sabemos que fue cocinado en las ingenierías de un Estado capitalista. Y vaciaron las calles, y vaciaron de ideología al propio sindicato y a la propia organización obrera. Ay. Era lo que quería apuntar sobre lo que había dicho. Es que con eso que has aclarado, vamos, es un 10, porque lo has dicho en cortito, pero es vamos, la pura realidad. Totalmente. Yo quiero decir una cosa sobre el 15M. El 15M fue en el año 2011. En esa época estaba fuerte la crisis económica, pero también estaba fuerte la movilización social, estaban todas las mareas. Yo participé en el 15M porque me pareció que había que ir, o sea, había mucha gente allí y había, bajo mi punto de vista, mayoritariamente una buena intención, mucho despiste, pero una buena intención. Efectivamente, no todos los que estaban allí estaban con esas intenciones y efectivamente, como bien dice Coro, eso fue hacia donde fue. Y además, sí, tengo que recordar de mi experiencia dentro de lo del 15M, fue que efectivamente cada vez que alguien intentaba tener un discurso un poquito más allá, un discurso de solución y no de problema, porque esto es muy importante, porque actualmente nos están todo el día buscando que problematicemos todo, pero se niegan todos a hablar de soluciones. Cada vez que había un momento así, siempre efectivamente se te echaban encima. Yo recuerdo en Sevilla que en un momento determinado, con el discurso de aquí cabemos todos, preguntó uno, bueno, y si viene un nazi, cabe el nazi, y echaron al que preguntó eso. O sea, no a los nazis, sino al que preguntó eso. Entonces, hay que tener en cuenta cómo ha ido funcionando, cómo han ido funcionando estas cosas, pero también entender que evidentemente hay una desideologización muy fuerte que ha venido también por toda la guerra que se empezó a crear durante la Guerra Fría en contra de la Unión Soviética, del modelo soviético, al modelo soviético al que le habían copiado muchos derechos que conseguimos, lo copiaron de ahí. Pero bueno, ellos copiaban por una parte, pero por otro lado criminalizaban. Y en las universidades se potenció todo esto que se llama el posmodernismo, que era el fin de la historia, el fin de la ideología, el fin de la verdad y la problematización individualizada. Es decir, yo tengo una identidad que es solo mía y como todos tenemos una identidad que es solo nuestra, pues todos estamos enfrentados con todo. Esto es parte de toda esta ingeniería. También ha sido parte de entender por qué ahora mismo hay menos conciencia de clase. Incluso estamos viendo en esta pandemia que yo al principio estaba ilusionada, digo, a ver si aprendemos sobre que hay que trabajar en conjunto y demás. Y estamos viendo sobre todo estamos viendo de todo, también cosas buenas, por supuesto, pero estamos viendo también cómo esta ideología individualista también afecta a una situación de emergencia como es una crisis sanitaria. O sea, estamos viendo unas situaciones que están dejando claro que han hecho muy bien su trabajo, hicieron muy bien su trabajo para destruir toda la Europa socialista, que la destruyeron y los dejaron como los dejaron, porque las cifras que hay sobre cómo afectó eso a esos países, como si hubieran tenido una cruenta guerra, y en la mayoría de esos países ni hubo una guerra, o sea, le hicieron una barbaridad a la mitad de Europa, y después de hacer esa barbaridad a la mitad de Europa, nos dejaron al resto del mundo completamente perdidos, sin tener referentes, sintiendo que habíamos fracasado, cuando no es cierto. O sea, la Unión Soviética aguantó 70 años, no lo olvidemos. O sea, aguantar 70 años con todo en contra no es un fracaso. O sea, no lo es. O sea, simplemente, bueno, pues ya la siguiente vez a ver si aguantamos 700 años y ya está.
pero creo que es importante tener en cuenta que venimos de toda esa etapa donde nos habían hecho sentir un fracaso, donde nos han metido incluso desde las universidades, desde los centros que se supone del saber, nos han ido metiendo una ideología que nos individualiza, que nos hace estar enfrentados, y con todo este cacao mental es muy difícil pensar. Pero eso no quiere decir que después no pase, que haya una crisis económica y la gente salga a la calle, porque que la situación es injusta, la gente lo sabe. El problema es que ahora estamos en un mundo que se les ha olvidado que existen soluciones a los problemas, que les han dicho que las huelgas no sirven.